Buenas tardes a todos los presentes. Soy Cristian Chumbe Fabián, representante de la Intendencia Nacional de Prevención y Asesoría de la SUNAFIL, y hoy vamos a hablar sobre los beneficios del régimen laboral de la micro y pequeña empresa. Muy bien, para ello vamos a desarrollar la definición de qué podemos entender a la micro y pequeña empresa. Entonces, la micro o pequeña empresa es la unidad económica constituida por persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios, ¿ya? Entonces, esta definición es justamente la establecida en el artículo 4 del Decreto Supremo 013-2013 produce, que es la norma que regula justamente el régimen de las micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahora, en cuanto a la clasificación del régimen de las MIPES, podemos encontrar que, de acuerdo a las últimas modificaciones que estableció la normativa, es en cuanto al nivel de ventas, ¿ya? Entonces, en cuanto al nivel de ventas, podemos determinar ahí las características que establece a su régimen, ¿no? Tenemos el régimen que de la microempresa, el nivel de venta no puede superar hasta 150 UIT y en las pequeñas empresas el nivel de ventas no debe superar entre los 150 UIT a 1700 UIT. Entonces, el nivel de ventas, ¿no? Para vigente se va a tomar en cuenta también la UIT correspondiente al año en que se va a determinar la calificación. Por ejemplo, en el año 2022, ya el monto de la UIT será de 4.600. Entonces, una micro o pequeña empresa para poder estar dentro de dicha categoría de empresa, entonces, de acuerdo a la normativa, no debería superar por 2 años consecutivos el nivel de ventas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de las microempresas, no debería superar las 150 UIT, ya en esos 2 años consecutivos para permanecer en el régimen. Si en caso superara por 2 años consecutivos las 150 UIT, entonces ya pasaría a la siguiente categoría de pequeña empresa, teniendo un año adicional de acuerdo a la norma para poder utilizar ese régimen laboral de la microempresa y ya al siguiente año pasar definitivamente a la pequeña empresa. En cuanto a la pequeña empresa, también igual, por 2 años consecutivos no debería superar las 1.700 UIT, ¿ya? Y si superara las 1.700 UIT, entonces permanecerá seguirá al siguiente categoría que sería mediana empresa, a la cual ya se establecería el régimen laboral general, ¿ya? Claro que también la normativa señala en la pequeña empresa que tiene 3 años adicionales para poder utilizar ese régimen. Terminado esos 3 años adicionales, ya utilizaría el régimen laboral general y ya no sería categorizado dentro de pequeña empresa. Ahora, también en cuanto al número de trabajadores, esto ya se modificó. De acuerdo a la nueva normativa, que es el Decreto Supremo 013-2013, produce, el número de trabajadores ya no es exigible en cuanto a esta categoría, solo el nivel de ventas. Bueno, ahora también vamos a ver en cuanto a lo que son las ventajas de formalizar como micro o pequeña empresa. Al formalizar tu micro o pequeña empresa, puedes acceder a un régimen laboral especial en el que se reducen los costos laborales, ¿ya? Entonces, es importante que justamente para acceder al régimen de las micro o pequeña empresa, tiene que registrarse, en este caso la empresa, en el REMIPE, que es un registro que está a cargo del Ministerio de Trabajo justamente para poder acceder al régimen laboral especial. Y este registro comenzaría a partir de la inscripción. Entonces, las micro o pequeñas empresas que quieran acogerse a este régimen de posición laboral tienen que inscribirse y registrarse justamente en el REMIPE, ¿no? Para poder acceder a este régimen laboral especial. Entonces, hay una plataforma justamente que está alojada, ¿no? Dentro de la página web del Ministerio de Trabajo,
¿no? Que es justamente la plataforma de Remipe. Entonces, esta plataforma ya puede ingresar la empresa para poder registrarse a través de su cuenta de clave Sol, ¿ya? Entonces, ingresando a esta plataforma es que cumpliría con el objeto de registrarse para acogerse al régimen laboral especial, ¿ya? Independientemente de que tributariamente esté ya acogida a la modalidad MIPE, ¿no? En materia tributaria, es necesario que para acogerse al régimen especial laboral, como ya lo había señalado, tenga que registrarse también en el REMIPE. Ahora bien, en cuanto a las exclusiones, también la norma señala que se pueden excluir de acceder a los beneficios del régimen laboral especial a aquellas empresas que, por ejemplo, constituyan un grupo económico o vinculación económica. Ya tenemos que aquí, por ejemplo, los consorcios, ¿no? Que estarían incluidos en ello, etcétera. También aquellos que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características. También aquellos que consignen información falsa, dividan sus unidades empresariales justamente para evitar, ¿no?, pagar beneficios laborales que le correspondan a los trabajadores y se dediquen también, por ejemplo, a rubros como bares, discotecas, juegos de azar y afines. A estos tipos de actividades económicas se tendrá que acogerse al régimen laboral general, no pueden acogerse al régimen especial laboral de las MIPE. Las actividades afines son determinadas también por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Muy bien. Ahora, en cuanto a la extensión del régimen laboral especial, también este régimen laboral especial se extiende a lo que son el régimen laboral de la microempresa, más que todo, se extiende a lo que son las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos o en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional. ¿Ya? Las asociaciones o agrupaciones de vecinos también podrán incluirse o acogerse al régimen laboral de la microempresa. Para ello deberán registrarse también en el REMIPE para poder pagar a sus trabajadores bajo el régimen especial laboral. Entonces, sus beneficios laborales de la microempresa podrán acogerse siempre y cuando se registren también en el REMIPE, ¿no? Es una situación especial en el cual la norma ha establecido que este tipo de agrupaciones, asociaciones o juntas se puedan registrar y acogerse a este régimen laboral especial. Entonces, aquí también hay que tener en cuenta que respecto a los trabajadores que prestan servicios, normalmente en este tipo de eh, empresas o empleador, ya, o este tipo de empleador más que todo, que se presentan servicios comúnmente de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, ya. Es lo que comúnmente se contrata para prestar servicios en estas situaciones. Y también hay que tener en cuenta que aquí sí se toma el número de trabajadores. Entonces, aquí sí permanece en esta situación especial el número de como máximo 10 trabajadores, cosa que no pasaba en las otras empresas que estaban categorizadas por nivel de ventas, ¿no? En la situación de las juntas o asociaciones o agrupaciones, como lo vuelvo a recalcar, sí se toma el número de trabajadores también. Ahora, ¿qué beneficios laborales en común tienen los trabajadores de la micro y pequeña empresa? Bueno, vamos a ver que en la siguiente PPT, que los trabajadores de la micro y pequeña empresa comparten algunos derechos laborales o beneficios laborales, ¿no? Correspondiendo al régimen laboral. Tenemos que primero se respeta la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital a partir del 1 de mayo es una remuneración mínima vital de 1025, ¿ya? El descanso semanal obligatorio aplica a todos los regímenes laborales. Entonces, un trabajador tendrá derecho a un descanso semanal obligatorio como mínimo de 24 horas consecutivas de descanso a la semana, ¿ya? También a una jornada máxima de trabajo, que sería en base a 8 horas diarias o 48 horas semanales. También a un descanso por días en feriados, ¿no? Los establecidos por la ley, básicamente el decreto legislativo 713, que establece los días en que son feriados, ¿no? Como el 1 de mayo, los días de Semana Santa, los días de fiestas patrias, ¿no? Y también en cuanto al seguro de vida ley, que antes era obligatorio en las pequeñas empresas y ahora también se ha extendido a las microempresas de acuerdo a las últimas modificaciones que se han establecido a este seguro de vida, que aparte es obligatorio a partir del inicio de la relación laboral.
Ahora bien, en cuanto a los demás beneficios, tenemos que en el caso del horario nocturno, ¿ya? También tienen un beneficio, ¿ya? En el caso del horario nocturno, tenemos de que se sugiere primero que sean en horarios rotativos, ¿ya? Entonces, en el horario nocturno se debe respetar la remuneración mínima nocturna, que equivale básicamente al 35% de la remuneración mínima vital. Entonces, aplicando aquí ya la remuneración, el 35% de la remuneración mínima vital, que es 1025, tenemos que ya actualmente el pago o remuneración mínima que recibiría un trabajador que labore en horario nocturno debería ser de 1.383.75 soles. La jornada comprende horario diurno y nocturno, la sobretasa se aplicará en forma proporcional. Como sabemos, ¿no? Puede establecer un horario nocturno que debería en realidad ser excepcional, ¿no? Porque se sugiere que sea rotativo. En caso fuera rotativos entre horario diurno y nocturno, se podrá aplicar la sobretasa de manera proporcional. Significa que en las mañanas en horario diurno podrá ganar el porcentaje que corresponde a 1025 y en horario nocturno el porcentaje que corresponde a 1.383.75, que ya lleva agregado la sobretasa del 35%. En el caso de microempresas hay una situación especial también que establece la norma, ¿no? En los centros de trabajo en cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en horario nocturno, no se aplicará la sobretasa del 35%. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como la empresa normalmente en horario nocturno se sugiere que sean rotativos, ¿no? Si esta empresa o microempresa, por ejemplo, aplica habitualmente, o sea, en el mes, ¿no? Exija a su trabajador que elabore en horario nocturno, entonces aquí, como se desarrolla habitualmente la labor, no se aplicará la sobretasa del 35% de acuerdo a lo dispuesto en la ley MIP. Luego también tenemos otros beneficios como el descanso vacacional. ¿Ya? El descanso vacacional para tener el trabajador derecho a las vacaciones, ¿no? El derecho a las vacaciones se genera siempre y cuando el trabajador haya elaborado el año completo de servicios más el récord vacacional, ¿no? Entonces, una vez que haya cumplido el año de servicios y el récord vacacional, que ahora lo vamos a ver, que es de acuerdo a la normativa, ¿no? Si un trabajador que labora de lunes a viernes tiene que cumplir 210 días de trabajo efectivo, o si labora de lunes a sábado, 260 días, ¿ya? También tenemos que si el plan de trabajo se desarrolla en solo o 4 o 3 días a la semana, o sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, también se podrá considerar para efectos de récord vacacional, ya siempre que sus faltas injustificadas no excedan los 10 días en dicho periodo. Entonces, una vez que el trabajador cumpla el año de labores más el récord vacacional, ¿no? Generará un derecho a vacaciones de 15 días en el régimen de la micro y pequeña empresa. Ahora bien, en cuanto a la seguridad social en pensiones, ¿no? Los trabajadores de la micro y pequeña empresa también tienen derecho a acceder a la seguridad social en pensiones, ¿no? Entonces aquí el Estado garantiza el acceso libre a las pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Además, supervisa su eficaz funcionamiento. Entonces, en el Perú actualmente tenemos dos sistemas de pensiones, el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones. El sistema privado representado por las AFP y el sistema nacional por la ONP. En cuanto al sistema, a la elección del sistema pensionario, ¿no? Es vital que se debe informar al trabajador, ¿no? Cuando ingresa a laborar, ¿no? Que es, en este caso, cuál es el sistema previsional que va a elegir. Es muy importante que el trabajador pueda decidir cuál sistema previsional va a optar, si es el sistema privado o el sistema nacional. Entonces, si el trabajador, por ejemplo, es un trabajador nuevo, ya que ingresa a laborar, ya, en este caso, y no pertenece a ningún sistema previsional, justamente, ya, aquí el empleador tiene el deber de entregarle en un plazo de 5 días hábiles siguientes a de iniciada la relación laboral, un boletín informativo. Este boletín informativo contiene justamente información relacionada a los dos sistemas de pensiones, el sistema nacional y el sistema privado. ¿No? Como tenemos aquí, estos dos tipos de sistemas tienen particularidades distintas, ¿no? En el caso del sistema nacional, por ejemplo, está establecido un mecanismo de reparto,
¿no? En el cual el dinero aportado ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados en su conjunto. En el caso del sistema privado, se utiliza un mecanismo de capitalización individual, en el cual el dinero aportado ingresa a una cuenta individual de propiedad de cada trabajador, justamente para poder sustentar esa pensión. Entonces, los dos sistemas son distintos, entonces el trabajador podrá optar por cualquiera de los dos, ¿no? Al cual le resulte más conveniente, ¿ya? Entonces, en este caso se requerirá al trabajador que elija cuál de ellos dos desea aportar para poder afiliarlo. Entonces, esto debe registrarse en el T-registro, que corresponde a la planilla electrónica, ¿no? La afiliación al sistema de pensiones, y en este caso, si el trabajador no manifiesta su voluntad de afiliarse a cualquiera de los dos sistemas previsionales, entonces la ley ha señalado que por defecto se afiliará entonces a la AFP y será la AFP que ganó la licitación correspondiente, de acuerdo a la normativa de sistema privado de pensiones, ¿no? Cada 2 años se hace una elección de una AFP que cobra la comisión más baja. Entonces se le pondrá en la comisión a esa AFP que justamente cobra una comisión más baja, ¿no? Entonces que ganó la licitación. Ahora bien, en cuanto a los derechos ya propiamente dicho de los trabajadores, por ejemplo, de la microempresa, ¿no? Que son exclusivos de este régimen, tenemos, por ejemplo, a los siguientes. Lo que respecta al seguro social de salud. ¿Ya? En el caso del seguro social de salud, tenemos que el trabajador de la microempresa, ¿ya? Puede estar afiliado al CIS, ¿ya? Porque hay un CIS microempresa, ¿no? En el cual el empleador lo puede afiliar ahí, ¿ya? En este caso, si lo afiliara al CIS microempresa que se registra en el REMIPE, ¿ya? En este caso es un régimen semicontributivo, el CIS microempresa. Entonces, corresponde al seguro integral de salud, ¿ya? Esto también se aplicará para conductores de microempresa. Cuando hablamos de conductores de la microempresa, ¿ya? Son normalmente las personas naturales con negocio, los dueños de ese negocio, que también al afiliar a su trabajador también se pueden afiliar ellos e ingresar a planilla. Entonces pueden acceder a un seguro de salud y también afiliarse a un sistema de pensiones. Entonces, tanto el conductor de la microempresa y el trabajador se afiliarán al Sistema Nacional de Pensiones y al Seguro Social de Salud. En este caso, el CIS microempresa. Entonces, la afiliación de los trabajadores y de los conductores de la microempresa comprende también a sus derechohabientes. También podrán afiliar a sus derechohabientes. Entonces, el aporte del empleador será de 15 soles y el Estado aportará otros 15 soles, ¿no? Entonces, el costo en realidad para el empleador va a ser un aporte mensual de 15 soles para este seguro. Ahora, independientemente de que el empleador tenga la obligación de poder afiliar al CIS microempresa, también puede optar por afiliar al Seguro Social de Salud, ¿ya? Entonces, en este caso no es obligatorio que opte por salud. Entonces, facultativamente, ¿no? Si quiere mejorar las condiciones laborales del trabajador, puede afiliarlo también a salud, ¿no? Que implica ya otra tasa de aporte y otras prestaciones económicas y de salud que brinda este seguro. En cuanto a la indemnización por despido arbitrario, que ya sería una protección contra un despido que estaría sometido a un trabajador, no un despido intempestivo, no un despido en el cual no se alega una causa justa establecida en la ley, ya también los trabajadores de la microempresa tienen derecho a la protección contra este despido. Entonces, la indemnización que establece la ley por este tipo de despido es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Entonces, las fracciones de año también se van a abonar por doceavos. Significa de que también se podrá determinar el pago por meses, ¿ya? Entonces, el trabajador que cumpla año y meses también se podrá pagar la indemnización por despido arbitrario. En cuanto al derecho de los trabajadores de la pequeña empresa, tenemos que estos trabajadores tienen ya derechos un poco mejorados a diferencia de la microempresa. En el caso de la pequeña empresa, ya los trabajadores tienen derecho a gratificaciones, CTS, que lo vamos a ver más adelante también.
Entonces, en cuanto a las gratificaciones, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a las mismas en fiestas patrias y en Navidad, como el régimen general, pero en este caso la diferencia es equivalente a media remuneración mensual, ¿ya? Entonces, la oportunidad de pago será establecida la primera quincena de julio y la primera quincena de diciembre, según sea el caso, ¿no? Entonces, también otro beneficio que tiene el trabajador de la pequeña empresa es a la CTS, como lo había señalado. Entonces, la CTS, en este caso, en el trabajador de la pequeña empresa, equivale a 15 remuneraciones diarias que se paga anualmente, ¿ya? Pero claro, los depósitos en el caso de este régimen, ¿no? Se va a hacer también igual, ¿no? En los meses de mayo y en los meses de noviembre. Por ejemplo, este depósito que ahora se viene, o que hoy se ha vencido básicamente este 16 de mayo, ¿no? Entonces, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a este beneficio, ¿no? Computado a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, hasta alcanzar un máximo de 90 remuneraciones diarias. ¿Qué significa? Que hay un tope, ¿ya? O sea, si bien el trabajador de la pequeña empresa tiene derecho a esta CTS, ¿ya? Tiene un tope que puede recibir este beneficio. Entonces, si llega a alcanzar el máximo establecido de 90 remuneraciones diarias por los años que ha venido percibiendo esta CTS, entonces el empleador ya aquí ya no estaría obligado a seguir pagando este beneficio social. Ya aquí quedaría que la empresa facultativamente quiera optar por seguir pagando este beneficio, o si en algún momento ya esta empresa queda fuera del régimen de la pequeña empresa por el nivel de ventas, ¿no? Si superó el nivel de ventas y ya está en el régimen general. Pero bueno, ¿no? Entonces, si hay un tope establecido en este caso de la CTS del régimen de la pequeña empresa. Otro beneficio social que también tiene derecho, en este caso un trabajador de la pequeña empresa, son la participación de utilidades, ¿ya? En este caso, cada trabajador, ¿no? De la pequeña empresa también tiene derecho a las utilidades. Entonces, las pequeñas empresas que desarrollan actividades de renta y generadoras de renta de tercera categoría y que cuenten con más de 20 trabajadores están obligadas a repartir utilidades. No aplica a cooperativas, empresas autogestionarias, las sociedades civiles y las empresas que no excedan los 20 trabajadores en el año. Entonces, la oportunidad de pago será distribuida dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento de plazos señalados para las disposiciones legales para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. Normalmente estos pagos se realizan entre los meses de marzo, abril, ¿no? De las utilidades. Entonces, porque ya de aquí en mayo ya se está es el pago que se está dando desde la CTS, ¿no? Por ejemplo. Entonces, otro beneficio también que tienen las pequeñas, los trabajadores de las pequeñas empresas serían el seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Ya? Es importante también que en cuanto al seguro complementario de trabajo de riesgo, hay que tener en cuenta que la empresa tiene que ser calificada de alto riesgo de acuerdo al anexo 5 del reglamento de la Ley de Seguridad Social en Salud. Entonces, una vez que la empresa sea calificada de alto riesgo, está obligada a contratar este seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Para sus trabajadores de la pequeña empresa. También facultativamente, sí, por imperio de la normativa de seguridad y salud en trabajo, ¿no? En materia de prevención, el empleador quiera contratar el seguro para proteger a sus trabajadores, también puede contratar dicho seguro, ¿no? Las microempresas también igual, ¿ya? Entonces, en este caso, el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Sí sería, coberturado siempre y cuando, como lo había señalado, la empresa esté calificada como empresa de alto riesgo. También otro beneficio es el seguro social en salud. El seguro social en salud, los trabajadores de la pequeña empresa son asegurados regulares, ¿no? A diferencia de las microempresas que los podían afiliar a sus trabajadores en el SIS, ¿no? Que implica un menor costo laboral. En el caso del seguro social en salud para las pequeñas empresas sí es obligatorio. Entonces, el aporte a este seguro equivale al 9% de la remuneración o ingreso y es de cargo del empleador, que debe declararlos y pagarlos a salud al mes siguiente aquel en que se devengan las remuneraciones afectas. Entonces, en caso también en que el trabajador perciba remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital vigente, que sería básicamente un trabajador part-time, que labora menos de 4 horas diarias,
Se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital. Significa de que si un trabajador part-time gana menos de las 1.025, ¿no? El aporte va a ser en base al 9% de ese 1.025 establecido por ley, no por la remuneración de este trabajador part-time, por lo establecido en la normativa de seguridad social en salud. Bueno, también en cuanto a respecto sobre la protección contra el despido, ¿no? El trabajador de la pequeña empresa también tiene protección contra ello. Y esto es que la indemnización en estos casos por despido injustificado sería equivalente a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un monto máximo de 120 remuneraciones diarias. Las fracciones de año también se van a abonar por doceavos, ¿no? O sea, los meses también se van a establecer también como pago, ¿no? Años y meses. Luego también vamos a ver aquí, ¿no? Un cuadro donde podemos a ver la diferencia entre los beneficios laborales del régimen general, régimen de la microempresa y de la pequeña empresa, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos beneficios que sí se comparten, como otros que no. Por ejemplo, en el caso de la jornada de trabajo es la misma, ya, tenemos en lo que respecta a lo que es en el caso de la CTS, sí hay una gran diferencia, ¿no? En el régimen de la microempresa no aplica, ya en el régimen de la pequeña empresa hay una diferencia en cuanto al cálculo, que es menor, que son 15 remuneraciones diarias por año. En el caso del régimen general, ya sabemos que es una remuneración al año. Y en el caso de la asignación familiar, por ejemplo, no es obligatorio en el régimen de la micro y pequeña empresa, pero sí en el régimen general. También tenemos la diferencia en, por ejemplo, en el monto de la indemnización por despido arbitrario, ¿no? En el régimen general, el monto de la indemnización, el valor de esa indemnización es mayor que en el caso de la microempresa y pequeña que ya habíamos visto, ¿no? Y así sucesivamente tenemos diferencias de beneficios laborales, como lo habíamos explicado, ¿no? En estos tres regímenes laborales que estamos presentando, ¿no? El régimen general, régimen de la microempresa y régimen de la pequeña empresa. Ahora, si bien es cierto, tenemos que las principales diferencias de los regímenes laborales, ¿no? En este caso el régimen general y el régimen especial, también en la ley MIPE nos señala que se pueden mejorar las condiciones laborales de estos trabajadores, ¿ya? Y estos trabajadores de la micro y pequeña empresa, ¿ya? Que pueden pactar con sus empleadores en mejorar estas condiciones laborales, respetando los derechos reconocidos en la ley, ¿no? O sea, los derechos mínimos que establece por cada régimen, ¿no? Sabíamos que en la microempresa, por ejemplo, no tendrían derecho a CTS ni a gratificaciones, pero el empleador puede mejorar esas condiciones laborales y pagarle las gratificaciones a sus trabajadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el empleador se obliga a pagar a su trabajador este beneficio laboral, ¿no? Estaría mejorando una condición laboral del mismo, ¿no? Del trabajador, ¿ya? Y por tanto, en este caso ya el trabajador tendría también derecho a poder reclamar en su momento, ¿no? Este beneficio. Y así sucesivamente. En el caso del régimen de la pequeña empresa también se pueden mejorar los beneficios laborales, ¿no? Como por ejemplo el cálculo, ¿no? Podría ser ya el régimen general, ¿no? Eso no implica de que si se mejoran las condiciones laborales, el trabajador, ¿no? Definitivamente va a pasar al régimen general o al siguiente categoría de empresa, ¿no? ¿No? En este caso, no es que el trabajador va a pasar al régimen general y la empresa también, ¿no? Por mejorar las condiciones laborales, ¿no? Va a seguir en su régimen siempre y cuando respete el nivel de ventas, ¿no? Pero va a mejorar las condiciones laborales de su trabajador. Ahora bien, ya por dar por finalizada la presentación, es bueno recalcar que actualmente Sunafil tiene un aplicativo que se llama Verifica tu chamba, en el cual los trabajadores pueden verificar si se encuentran en planilla, ¿ya? Este aplicativo está alojado en la página web de Sunafil y en el cual los trabajadores pueden verificar si están en planilla haciendo la consulta con sus datos y los datos de su empleador. Entonces, una vez que registren la información correspondiente, ¿no? El sistema va a dar un resultado si este trabajador se encuentra o no en planilla. Si no se encontrara en planilla, se comunicará al empleador para que regularice esa situación. Si el empleador no regularizara esa situación, en tanto se va a comunicar
a SUNAFIL para que ya tome las acciones correspondientes sobre esta situación. También es bueno recalcar que SUNAFIL está presente en sus redes sociales, ¿ya? En las redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Instagram, SUNAFIL está presente, ¿no? En cuanto a estas redes sociales, ¿no? Presentando, por ejemplo, información relacionada a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y también atiende consultas laborales a nivel nacional a través de la línea gratuita y a través de su central telefónica, ¿no? También consultas laborales atiende por consultas escritas a través de Sunafil Responde, que es una aplicación también que está alojada en la página web de Sunafil, donde los trabajadores y empleadores pueden hacer las consultas sobre diversos temas de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya por finalizada la presentación, voy a revisar las preguntas y pasar a responderlas. Gracias. Muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos ya algunas preguntas sobre justamente la PPT que había presentado. En este caso, la señora Eulogia Rana pregunta, ¿el empleador debe avisar a los trabajadores si pasa a ser micro o pequeña empresa? En realidad, sí, sí debería informar, ¿no? Si ya ha superado el nivel de ventas, ¿no? Una vez superado ese nivel de ventas en el cual ya la microempresa, por ejemplo, ya deja de ser micro y pasa a ser pequeña, tiene que modificar también los contratos de trabajo de acuerdo al régimen que le corresponde. Entonces, sí tiene que comunicar a sus trabajadores que va a cambiar de régimen laboral. Entonces, en su momento se hará esa información, ¿no? Para que los trabajadores también sepan de ello y ya se determinarán los beneficios de la siguiente categoría, ¿no? Gustavo Quispe nos pregunta, si es una microempresa, pero por error le fue pagando a sus trabajadores como si fuera régimen general, ¿es un derecho ganado? Bueno, en cuanto al, si tú mejoras condiciones laborales, normalmente los derechos laborales van en mejoría, ¿no? O sea que no se podrían reducir más adelante lo que ya se ha venido ganando, ¿no? En el tiempo. Entonces, disminuir ya derechos que el trabajador habría ganado, ¿no? Porque se le había ya pagado, ¿no? Entonces, en este caso no podría ya reducirse, ¿no? Más que todo que ya un empleador, si se ha obligado a mejorar esas condiciones laborales, ya tendría que seguir cumpliéndolas. La señora Emma Escalante nos pregunta, ¿en una planilla REMIPE el empleador puede aportar a salud y al CIS a la misma vez? No, en ese caso, a ver, tenemos que un empleador ya puede mejorar condiciones laborales, ya, en el cual a sus trabajadores ya puede pagarle de repente mejores beneficios, algunos puede también contratar un seguro de salud en vez del SIS, ya, pero si van a tener trabajadores en el cual algunos le van a contratar un seguro del SIS y a otros de salud, hay que tener en cuenta que hay que evitar la discriminación, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué tener trabajadores con mejores condiciones y otros no? Entonces, si va a haber una razón objetiva que diferencie a estos tipos de trabajadores para acceder a mejores condiciones, ¿no? Tendría que establecerse esa razón objetiva para poder diferenciarlos y tener esos beneficios, para que en algún momento de repente los siguientes trabajadores que no tuvieron ese beneficio lo tengan más adelante. Entonces, tiene que evitar justamente esa discriminación, ¿ya? Entonces, detallando una razón objetiva para poder acceder a esos mejores beneficios más adelante. Leslie Morris Salazar nos pregunta, hola, respecto al récord vacacional, si las inasistencias hacen que no complete su récord vacacional, ¿no se le paga esos días de inasistencias en sus vacaciones truncas? Bueno, en el caso de las vacaciones truncas, el trabajador tiene que completar justamente, o sea, las vacaciones truncas se generan cuando el trabajador deja de laborar, ¿ya? Y la ley establece que el trabajador, ya, para tener derecho a las vacaciones truncas, tiene que laborar mínimo un mes, ¿ya? Un mes de labores tiene que cumplir. Entonces, si el trabajador cumple un mes de labores, ¿ya? Entonces, las vacaciones se le pagará en función al récord que ha cumplido, ¿no? O sea, a los meses y días que ha laborado. Entonces, en base a eso, ya se le pagará en ese tiempo de labores que haya generado, ¿no? Hasta el momento en que se extinga el vínculo laboral, ¿ya? Entonces, lo que corresponde a lo que son las inasistencias,
En el récord vacacional, básicamente, solo se hará cuando se contabilizará cuando el trabajador, para efectos de gozar de unas vacaciones completas, ¿ya? O sea, para que el trabajador pueda hacer el goce de descanso físico. Entonces, para ello, la norma establece un récord. En el caso de las vacaciones truncas, es un pago que se le va a hacer al trabajador como compensación por extinguir el vínculo laboral y haber generado como mínimo ese derecho a esas vacaciones truncas por haber laborado ese mes, ¿no? Como mínimo, ya, entonces se contabiliza solo ese tiempo de labores, meses y días. Martín Rivera Zapata nos pregunta, ¿dónde un trabajador puede presentar un reclamo o queja en contra de la empresa debido al hecho de no haber pagado utilidades y CTS? Bueno, un trabajador puede presentar su reclamo o queja a través de una denuncia, más bien laboral, a través de la página web de Sunafin. Puede interponer su denuncia laboral, ¿no? Actualmente las denuncias son virtuales. Puede hacer su denuncia a través de esa página web de Sunafin, ya, y ahí va a declarar lo que corresponda a los incumplimientos que habría hecho o cometido la empresa, ¿no? Entonces ahí se podrá hacer la denuncia para que ya se haga la fiscalización correspondiente. Michael nos pregunta, ¿el trabajador puede ser atendido en clínicas? Bueno, si el trabajador tiene como aparte del seguro social de salud, también se ha contratado una EPS, por ejemplo, que es una entidad prestadora de salud, ya es una entidad privada, también puede atenderse en clínica, ¿ya? Siempre y cuando esté coberturado justamente con esta EPS, que en este caso tendría que hacer un proceso de elección dentro de la empresa para elegir a esta EPS y el trabajador puede afiliarse a la misma, ¿no? Abigail Guzmán Choque pregunta, ¿qué pasa si el empleador no cumple con el pago de las vacaciones y gratificaciones? Dice que el régimen REMIPE no incluye esto. Ya, en el caso de las vacaciones, como habíamos visto en la exposición, si es obligatorio, ya los trabajadores de la micro y pequeña empresa tienen como mínimo 15 días de vacación. En el caso de las gratificaciones, es obligatorio solo en la pequeña empresa. Entonces, si es una empresa que es del régimen de la pequeña, sí se podrá reclamar y hacer una denuncia. Si es una empresa de la micro, entonces ahí las microempresas no están obligadas, por tanto ahí no correspondería una denuncia porque no estaría obligada a pagar una gratificación ni CTS. María Puma nos pregunta, los días feriados en microempresas, si trabaja el trabajador, ¿qué importe tiene derecho a percibir? Bueno, acá en los días feriados es igual que el régimen común, ¿ya? O sea, que el régimen general. Se aplica lo dispuesto en el decreto legislativo 713, ¿no? Entonces, si trabaja en los días feriados, corresponderá de que si no hay descanso sustitutorio, se pagará la triple correspondiente. Bueno, no habiendo ya más preguntas, doy por finalizada la exposición y agradeciendo a todos por la atención prestada. Gracias.